¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Sí, pues ahorita ya se puede. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora entré así, ¿verdad? Muy despistadamente pero bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de estar aquí un jueves más en su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Y bueno, pues si tú vas llegando, ¿verdad? Apenas estamos compartiendo el en vivo. Si tú estás por ahí por Facebook, pues bueno, ayúdanos a compartir este en vivo porque bueno, sabemos que todo lo que hacemos aquí es para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y que es para bien, todo lo que se hace en ese ministerio es para bien. Y bueno, pues yo contenta, feliz de estar nuevamente aquí un jueves. Antes de empezar el día de hoy con el invitado que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Otra vez lo repetí. Quiero recordarte que estamos en tiempos de campamentos y que se viene un campamento juvenil que se llama En un abrir y cerrar de ojos, organizado por la Iglesia El Cordero y el León y la pastora Patti Domínguez, que se va a llevar a cabo del 29 de julio al 2 de agosto para que estén preparados. Sé que Dios se va a glorificar de una manera especial y poderosa, así que no te lo puedes perder. Va a ser por allá es que aquí tengo la información y aún así no, pero bueno, para mayor información te puedes comunicar aquí con nosotros al 656-469-1269, 656-469-1269 el WhatsApp. Y pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos el día de hoy. Algunos ya pudieron ver a mi invitado del día de hoy, pero bueno, le voy a dar el lugar para que se presente, ¿verdad? Bueno, pues hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes. Hermana Mafe, pues muchas gracias por la oportunidad. Sí. Gracias a todo el equipo de Chequina y bueno, pues qué bendición. Mi nombre es Salomón Hernández, para servirles a cada uno de ustedes y pues gracias. Va a ser un tiempo especial, pues primero para mí es una bendición y creo que para todos los que estamos sintonizando. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos una historia. Unos tienen el privilegio de nacer el evangelio, algunos otros no. ¿Puedes platicarnos tu historia? A mí siempre me gusta conocerles, ¿verdad? Yo sé que tienes un ministerio junto con tu esposa, pero me gustaría saber, primero que nada, ¿cómo fue esa niñez? Pues mira, por gracia de Dios, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos ya eran cristianos. Yo nací pues en un hogar cristiano, aquí de Ciudad Juárez. Recuerdo que mi niñez pues fue bastante bonita en el sentido espiritual, familiar, ¿verdad? Tener a Cristo en la familia es una bendición. Claro. La pasamos muy difícil en el asunto económico durante los primeros años. Mi papá huérfano de padre desde que él era un baby. Y bueno, pues sacando adelante la familia joven. Y luego yo me entrego a Cristo a los 7 años de edad. Mi papá tenía una filosofía, o tiene todavía la filosofía, de que es a los 7 años cuando él piensa que la mayoría de los niños, de las niñas, empiezan ya como que a crear un poquito de conciencia, como que esa carguita de pecado. Él fue salvo a los 7 años jugando a la iglesita en el patio de su casa y con sus hermanos. Sí. Y eso nos instruyó a nosotros. Yo tuve ese privilegio de ser salvo a los 7 años y empecé a servir pues en mi adolescencia, en mi juventud en la congregación. Sí, porque estás de acuerdo que una cosa es que tener el ejemplo, ¿no?, de padre y madre cuando nacen en el evangelio, ¿verdad? Verlos tal vez que tienen un ministerio, en este caso el pastorado, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente, y eso es lo que yo siempre hago énfasis, es que nosotros de forma individual, o un niño o un joven, ¿verdad?, Dios siempre va a llegar en un determinado momento de nuestra vida. Pero yo creo que cuenta más o pesa más el que vives de forma individual. Tú dices, bueno, pues a mí el Señor me salvó a los 7 años, ¿verdad? Entonces sigue la etapa de la adolescencia, ¿verdad?, en donde muchos son confrontados con tantas cosas. ¿Cómo fue el proseguir? Sabemos que ya Dios tiene determinado el tiempo al que le vas a servir, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa etapa de tu vida?
Pues mi papá cuando yo tenía 12 años de edad empieza en el ministerio como pastor. Empieza con 2 iglesias pequeñas en 2 pueblos diferentes de la Sierra de Chihuahua. Un pueblo se llama Peña Blanca, otro se llama La Marta. Empezamos ahí, fue una etapa muy interesante porque mi papá para cuando gradúa del instituto todavía no sabía qué ministerio es el que Dios tenía para él. Apenas gradúa, fue un trato de 15 días, en 15 días de no saber nada del ministerio, en 15 días ya nos había sacado de la escuela aquí en Juárez a mis hermanos y a mí, ya nos tenía viviendo en la sierra, había recibido 2 congregaciones y eso pues la verdad me impactó mucho porque empecé a experimentar lo que es vivir por fe de una manera pues ahora sí que forzosa, ¿no? En el ministerio. Eso me ayudó a empezar a involucrarme en la música. De esas veces que como hijo de pastor tienes 12 años y ya eres maestro de los chavitos de 10 años, sí. ¿No? Y empezando con eso, y mi adolescencia y mi juventud fue prácticamente estudiar, trabajar, servir a Dios. Y pues bueno, a grandes rasgos, siempre alejado de, ahora sí que de los vicios, de las cosas paganas, ¿no? Pero siempre tuve yo una lucha. No sé, creo que para alguien que esté escuchando le pudiera servir mi testimonio. Cuando yo tenía alrededor de unos 10, 11 años más o menos, a pesar de que mis papás siempre fueron muy cuidadosos con mis hermanos y conmigo, en una ocasión yo fui abusado sexualmente y eso pues provocó en mí que ahora sí que mi conciencia sexual fuera despertada primero antes de tiempo y segundo pues de una manera no óptima. Entonces, a pesar de que yo servía al Señor toda mi adolescencia, toda mi juventud, entregado, lleno del Señor, había muchas temporadas de ciertas caídas en mi vida a causa de ese despertar que yo tuve a causa de ese abuso y luché muchas veces con mi sexualidad. Fue algo muy difícil y lo cuento porque creo que hay muchos jóvenes que se encuentran en esta situación, jóvenes que yo los entiendo porque están sirviendo a Dios de corazón y al mismo tiempo luchando con alguna concupiscencia, con algún pecado, quizá no en lo que a mí me tocó en su tiempo luchar, sino que hay quienes con el alta o baja estima, con situaciones de la economía en el hogar, con que a veces llegan a servir a Dios, todos les hablan bonito, pero llegan a su casa y en su casa nadie los quiere por ser cristianos. Bueno, yo creo que así como a mí me tocó en mi adolescencia y mi juventud luchar con algo fuerte, tener muchas victorias sobre eso, muchas caídas, yo creo que hay muchos que quizá nos están viendo que se encuentran en alguna situación y pues bueno, en medio de toda adversidad, de toda lucha, todo pecado, siempre a pesar de ser joven uno puede tener la victoria si uno busca al Señor de corazón. Así es, no, pues qué bueno que tocas este tema, ¿verdad? Yo siento que hay cosas delicadas, ¿verdad? Que a lo mejor muchas veces no las externas y no las tocas, porque bueno, sabemos que Dios sana el corazón y es cuando puedes hablar las cosas con libertad, pero muchas veces cuando papá y mamá están involucrados en el ministerio, se piensa que estás rodeado de gente buena, que a lo mejor vas a estar en la iglesia y nos ha tocado, porque aquí lo han testificado, que en la misma iglesia hay niños que han sido abusados. Es algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo que de verdad uno no quisiera tocar, pero eso también como padre nos hace que tengamos un despertar, ¿verdad? Y que también tengamos malicia, por decirlo de una forma, ¿verdad? En que no porque estemos rodeados de hermanos, ¿verdad? Vamos a descuidar a nuestros hijos, porque las cosas pasan en un segundo, en un instante. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero también sabemos que hay un enemigo que siempre quiere marcar. Los que hemos pasado por abuso, ¿verdad? Sabemos que esas cosas te marcan, y justo ahorita veníamos platicando un poquito de eso, ¿verdad? Mi esposo y una amiga, de cómo el abuso siempre a tu vida va a traer algo, como dices tú, un despertar diferente, que en lo espiritual, ¿verdad? Cuando lo vemos de forma espiritual, el enemigo quiere venir a cambiar totalmente tu futuro, a marcarlo y a que tú ya no vivas de una forma
igual, yo me acuerdo que le venía comentando ahorita a mi esposo y a mi amiga, que cuando yo sufría de abuso, ¿verdad? Mi mamá era, pues yo no crecí en el evangelio, ni mi familia, ¿verdad? Vivían en la religión tradicional, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí, sí. Y mi mamá nos vestía bien sexys y todo, y de repente yo le decía, mamá, no me vista así. O sea, yo siempre he dicho, un niño tiene una conducta diferente por algo. No le dices Claro. de que está pasando por esto, por alguna cosa, no. Es que este niño, a lo mejor lo que no te dice con palabras, te lo está diciendo con acciones. Claro, sí, sí. Entonces yo le decía, vístame como niño. Me dice la grande, no te hiciste del otro lado. No, pero yo no me quería ya ver bonita, ni guapa, ni apretada, ni nada, porque como desde niño te empiezas a cuidar de la morbosidad de las personas, ¿verdad? Entonces, esto es un despertar para nosotros como papás, de que no por el hecho de que estemos en la campaña, no va a haber personas en la campaña, ¿verdad? Porque hasta se ha testificado, y también quiero recalcar esto, hay una persona muy conocida, ¿verdad? Que Dios usa grandemente, que ella justamente hasta en una campaña fue abusada sexualmente. Oh, no. O sea, cuando fue a recibir la administración, ¿verdad? Y fue abusada, y tú no te imaginas que eso te va a pasar. Claro, sí, O sea, sí, obviamente sí. el enemigo va a querer siempre marcarte y destruirte, porque es algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo que y lo remarco porque son cosas que se siguen viviendo. Ahorita ya no importa que seas niño, que seas niña, esto es algo muy fuerte que se debe de verdad, que nosotros lo podemos prever, pero también desde ahorita empezar a orar por nuestras generaciones. Empezar a orar por nuestros hijos, ¿verdad? Porque pues no vamos a poderlos tener siempre así, ¿no? Claro, Bueno, fuera. sí, sí. Entonces, para ti, ¿cómo fue el sobrellevar eso? ¿Cómo lo pudiste, cómo Dios llegó a sanar tu corazón? Porque debe haber una sanidad, ¿estás de acuerdo? Sí, cuando uno experimenta cualquier tipo de abuso, sea en lo sexual, sea en cualquier área, definitivamente tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Si fuera el caso, pues primero sanando el cuerpo, pero también tiene que haber una obra en el alma, en lo que pasa en la mente, en lo que pasa en el corazón. Gracias a Dios por el cuidado de mis padres, siempre ellos han estado muy presentes. No me tomó más que un par de semanas o meses tener como que esa restauración. Quizá porque en mi caso no fue tan grave como en el caso de muchos otros, ¿verdad? Sin duda. A mí me ayudó mucho que yo tenía la confianza de poder ir a hablar con ellos, de poder decirles, y en cuanto yo salgo de ese, lo primero que hago es ir con ellos y contarles lo que pasó. Fue estar orando conmigo, estar platicando, estarme explicando, mira, lo que te pasó fue esto, por eso te sientes así, es normal cómo te sientes, tú no tienes la culpa. O sea, de alguna manera, ahora sí que en la sabiduría de parte de Dios trataron de trabajar lo que había en mi mente, los pensamientos que llegan cuando uno es abusado. Muchas veces llega la culpa y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, pues el consejo que yo quisiera darle a los que nos escuchan, ¿verdad? Sobre todo si son papá o mamá, es hay que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Creo yo que desde mi punto de vista, la mayoría de los abusos, traumas complejos que tienen los jóvenes, los niños, los adolescentes, creo yo que se pueden, como decías ahorita, prevenir, pero desde el matrimonio. Un matrimonio que está sano, es un matrimonio que está incluso antes de que lleguen los hijos, ya está haciendo un vallado, ya está con hábitos, con maneras de hablar, con esa apertura que hay entre la pareja, ya se está formando un futuro vallado para cuando lleguen los hijos, ya lleguen a un lugar no que se tiene que sanar, no que se tiene que transformar o construir, sino que ya llegan a una casa donde ya tienen un papá que desde antes de que pasen las cosas va a estar presente, una mamá que desde antes que pasen las desgracias va a estar atenta. Y bueno, si uno en medio de todo eso llega a tener un abuso, pues aún así, ¿verdad? Creo yo que la labor de papá y de mamá es una labor fundamental en todo ese tipo de situaciones. Así es, ¿no? Pues ahí está, ¿verdad? Sabemos que si nos vamos a hablar en conforme al abuso, pues hay muchos tipos de abuso.
aparte del sexual, ¿verdad? También hay abuso de muchas formas, ¿verdad? Pero no queremos hablar ahorita de eso, si no nos vamos a ir en el tema, ¿verdad? Sí, Pero sí. tenemos autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado para poder orar por nuestra generación, ¿verdad? Claro. Sabemos que el abuso también puede ser una maldición generacional. Porque a veces dicen, no, pues mi abuela fue abusada, y luego su mamá, y luego las hijas, Entonces hay que romper con eso. Sabemos que Dios tiene el poder para cubrir, ¿verdad?, nuestra familia y aún nuestras generaciones venideras. Bueno, Claro. entonces sabemos, ¿verdad?, que tus papás fueron una parte fundamental, pues con la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es que llega, o sea, para poder hablar de tu ministerio, que sabemos que es de la restauración matrimonial y todo lo que conlleva con el matrimonio, cómo fue que llegó pues tu esposa, ¿verdad?, a tu vida? Pues mira, es una historia de cómo la conocí, es un poco chusco, porque yo andaba con quien era hace años mi exnovia, ¿no? Uh-huh. Andaba yo con ella, ya teníamos ciertos meses que andábamos por compromiso. Ella el papá de ella se congregaba en la iglesia con mi papá. Su papá era líder de varones, la mamá era líder de damas. Entonces, hasta cierta manera, yo como hijo de pastor, sí pensaba, ay, es que si la dejo, se va a hacer un problemón aquí, los dos líderes. Y total que anduvimos un tiempo ahora sí que porque éramos novios, ¿no? Sí. Para cuando yo la corto, voy, hablo con sus papás, muchas gracias, etcétera. Yo salgo de ahí, llego a mi casa y empiezo a agregar muchachas en Facebook. Hazme el favor. Sí, no, hombre. Bueno, ya no Dios perdiendo el tiempo, ¿va? No, ya Dios me perdonó. Bueno. Entonces, hasta eso fuera de mi onda, ¿no? De joven, pues sí trataba yo de cuidar como que la parte de estar atento a la voz de Dios. Mi mamá, cuando yo tenía 15 años, me enseñó que ella a los 15 años empezó a orar por su futuro esposo y sus hijos. Entonces yo venía orando por quien fuera mi futura esposa ya desde hace años atrás, casi todas las noches. Entonces, cuando yo me pongo a agregar a las chicas en Face, me aparece la foto de mi esposa. Desde que yo la veo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, con ella te vas a casar. Entonces, cuando entro a su perfil, resulta que sí era cristiana y que hacía dramas en la iglesia y evangelístico y demás. Entonces, le mando un mensaje y resulta que me contesta hasta un mes después, porque ella se había ido de vacaciones a Torreón y andaba ya bien, pues bien entrada con otro chavo, ¿verdad? Con otro joven. Pues no me contestó. Entonces, total que empecé a platicar con ella. Por situaciones de que yo estaba apenas recién cortado con mi novia y ella traía sus pretendientes. Duramos casi un año amistándonos antes de empezar a noviar, pero fue como que en medio de los problemas, porque venimos de familias muy distintas, en medio de los problemas, desacuerdos, era como que el Señor siempre, es que ella es tu esposa, ella va a ser tu esposa. Entonces eso nos ayudó que a pesar de que los contextos familiares son distintos, pudiéramos nosotros seguir como con la relación. Y pues fue la manera en la que la conocí, 3 años de noviazgo y pues llegamos al matrimonio, gracias a Dios. ¿Y cómo fue que pues Dios se habló, verdad, para poder iniciar sabemos que ahorita... por eso dije qué bueno, ¿verdad?, que va a venir, porque sí me gustaría, ¿verdad?, dedicar casi la mayoría del tiempo de hablar hacia los matrimonios. Se sabe que en estos tiempos el enemigo está golpeando fuertemente la familia, sí. Y por ende empieza con el matrimonio, porque sabemos que es de lo más importante, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo fue que llegó ese ministerio? Pues mira, se fue dando paso a paso. Creo yo que Dios en su misericordia nos ha ayudado a tener un matrimonio bastante estable, a pesar de que hemos tenido situaciones muy difíciles. Entre muchas otras cosas, hemos tenido la cercanía siempre con nuestros pastores,
siempre con nuestros padres, con algunos otros matrimonios ya de años con los que en ciertos momentos nos hemos acercado, y eso en cierta manera nos ha ayudado a tener un matrimonio pues que va avanzando en medio de las situaciones difíciles que todos los matrimonios tenemos. Claro. Se fue dando paso a paso, sobre todo cuando el Señor nos permite entrar ya como pastores en el ministerio en el que servimos, en la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, donde vienen desde Colombia nuestros pastores, nos presentan ya formalmente en el pastorado aquí en México. Creo que eso de alguna manera le dio cierta credibilidad a la consejería que veníamos dando, porque la dábamos como que amigos, familiares, tú sabes, ¿no? Algo como que informal, algo de amistad. De ahí el Señor empiezo a notar que de alguna manera, de algunas congregaciones, siempre nosotros pues diciéndole al matrimonio, oiga, pero su pastor sabe que estaba platicando con nosotros. Como que de algunas congregaciones, al ver que el Señor nos había iniciado en el ministerio, personas incluso de otros países, de Venezuela, de Colombia, Estados Unidos, a veces por llamada, por la página de Facebook, muchos pues los de aquí de Juárez van a nuestro hogar. Pero fue algo como que Dios empezó a fluir en eso. Llega un punto en el que mi esposa y yo nos damos cuenta de que ya era algo como que, bueno, es algo muy marcado en nuestro ministerio. A pesar de que yo como pastor y maestro tengo una línea de capacitaciones distintas, imparto desde hace años conferencias a maestros, a músicos, a predicadores, todo eso. Como que lo matrimonial era algo informal, pero siempre estamos trabajando con matrimonios. Uh-huh. Y bueno, llegó el momento en el que desde mi página de Facebook empecé, voy a tratar de dar algunos comentarios, algunas publicaciones sobre el matrimonio, y me di cuenta de que mucha gente empezó a comentar. O sea, fue como que paso a paso se fueron dando las cosas. Actualmente mi esposa y yo, por gracia de Dios, aconsejamos muchos matrimonios. Incluso nos sorprende las problemáticas matrimoniales. Muchas son muy fuertes. Incluso uh-huh. matrimonios de ministros, matrimonios de cristianos, pastores de 30, 40 años en el ministerio. Como que en medio de su desespero o la gracia de Dios, no sé, han venido a nosotros a pesar de que somos jóvenes. Y el Señor nos ha dado esa gracia. Y bueno, la tarea que empezamos a hacer fue estudiar ya de manera un poquito formal el tema. Hemos estado estudiando sobre el matrimonio desde la perspectiva bíblica, leyendo libros cristianos, bíblicos sobre el matrimonio, pero también libros en el buen sentido seculares, que nos hablan sobre la psicología del matrimonio, la conducta. Y bueno, es así como se ha ido dando gracias a Dios. Y por cierto, pues aprovecho y les mando saludos a mi esposa, no lo había hecho, sí, ¿verdad? Sí. Mi amor, te amo, a mi esposa, a mis niños, Salomón, Eunice, los amo, chaparritos, con todo mi corazón. Y bueno, creo que ahorita habrá tiempo para los que están por ahí comentando, ¿no? Enviarles más a ratito un saludo. Son demasiados, pues sí. Ahorita estamos viviendo en un tiempo muy difícil con el matrimonio. Lo vemos porque, bueno, pues aquí en la radio, ¿verdad? Vemos cómo recibimos las peticiones de oración, que casi en la mayoría son para restauración matrimonial, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, ¿verdad? Que sabemos que eres experta en el tema. ¿Por qué la relación matrimonial puede ser golpeada, se puede ir deteriorando, ¿verdad? A manera de que alguno de ellos pueda pues serle infiel a su esposa. No, nunca vamos a decir que el hombre es precisamente, ¿verdad? Porque casi siempre es el hombre. Pero hablando en sí del matrimonio en general. Pues mira, me gustaría dar, para empezar, un par de estadísticas. En Estados Unidos, 50 de cada 100 matrimonios se van a divorciar antes de cumplir 5 años de casados. O sea, de cada 100 parejas que se casan legalmente en Estados Unidos, la mitad no duran 5 años, se divorcian. Eso es según las estadísticas oficiales y los que se casan legalmente. O sea, las estadísticas subirían exponencialmente si habláramos de los que están en unión libre y todo eso. En México la situación es mucho peor.
En México, 74 de cada nuevos matrimonios se van a divorciar antes de cumplir 5 años. O sea, imagínate, 100 parejas, ni siquiera la mitad van a durar. Esa es una estadística seria del INEGI. Generalmente las estadísticas, vamos a decir desde la parte secular, en Estados Unidos las 3 principales razones de separaciones, de divorcio, son violencia, abandono e infidelidad. En México es problemas económicos, abandono, infidelidad y la violencia. Cuando tú estudias desde la parte secular, notas esos patrones, abandono, violencia en sus varios tipos. Pero cuando tú vas, y esto es algo alarmante, cuando tú vas a las estadísticas evangélicas, nos damos cuenta de que, a diferencia de las estadísticas seculares, que las principales causas de divorcio son el abandono, la economía, en los matrimonios cristianos la principal causa de divorcio es la infidelidad. Muchos hombres sostienen o se permiten, ver pornografía, que es una de las detonantes de la infidelidad. Y muchas mujeres se permiten sostener conversaciones insinuantes con otros varones. Luego pensamos que el varón que mira pornografía no es infiel, pero está a pasos de hacerlo. Por otro lado, la mujer que se permite conversaciones insinuantes con quien no debe, está dando pasos al matrimonio. En general, yo diría que los 3 problemas más graves que nos toca a mi esposa de mí aconsejar tienen que ver primero con la sensación de que no se equilibran los tiempos. La mayoría de los matrimonios que acuden a nosotros, no todos, pero la mayoría son cristianos. Nosotros hemos notado que hay una idea muy de la vieja escuela, que es una idea que parece ser muy piadosa, pero lo es entre comillas. Y esa idea es la que quizá enseñaron hombres y mujeres que Dios usó muy fuerte. La idea es que no le haces si tienes que perder tu matrimonio, tu familia, tu dinero, lo que sea, con tal de que crezca la obra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, es bien importante distinguir que hay una diferencia entre Dios y la obra. La Biblia así nos dice, palabras de nuestro Señor Jesús: el que no es capaz de dejar trabajo, amigos, familia, todo, por mí, no por la obra, por mí, dice el Señor Jesús, entonces pues no es digno del reino, de servirme. Pero una cosa es que se nos viene enseñando que primero es la obra de Dios, el ministerio, sí, y luego la familia. Cuando en la Biblia, cuando estudiamos acerca del matrimonio y familia, encontramos muchos más textos bíblicos que nos llevan, por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo, nos llevan a darnos cuenta de que así como se encuentra el matrimonio, prácticamente así va a proyectarse todo lo demás. Uno de los principales motivos de problemas matrimoniales es el tiempo que le dedican hombres y mujeres al ministerio. Yo les aconsejo en este sentido que a veces es bueno hacer un alto, es bueno pausar el ministerio. O ándese juntos para todos lados. Sí, y es que mira, la obra no es de nosotros. A los que servimos a Dios, tú y yo, todos los que servimos a Dios de alguna manera, amamos las almas, amamos el ministerio, pero la iglesia no es nuestra, las ovejas no son nuestras. Exacto. Si un día no estoy yo, el Señor puede levantar a 1000 mucho mejores y más capaces que yo. Pero como eso se nos olvida, ponemos primero el ministerio antes que el matrimonio. Eso yo siento que es como del ego, ¿no? Sí, como que no, ¿por qué otros si yo estoy? Puede ser. Muchas veces puedes caer en el ego. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no sientes a alguien capaz de hacer lo que, como dices tú, ¿verdad? A lo mejor va a venir alguien que va a ser hasta mejor que yo, que está en mi círculo o en mi congregación, pero que yo no quiero dejar el trono, por decir algo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues aguas ahí con eso, ¿verdad? De aquí quiero rescatar algunas cosas. Como lo comentabas, ¿verdad? En los cristianos se da mucho la infidelidad. Bueno, yo siento que esto es desde mí, ¿verdad? No voy a decir que desde otra persona. Siento que
respetar a tu pareja, a tu matrimonio, ¿verdad? También tiene que ver mucho que busques a Dios. Claro, yo siento que sí. siempre Dios, el estar cerca con Dios siempre te va a poner el Espíritu Santo, te va a redarguir cuando algo no está bien. Sí, o sea, las sí, mujeres sí. puede que algunas, ¿verdad? Que vayamos al gimnasio, o a lo mejor que el esposo no vaya con nosotros, ¿verdad? A otro lugar. Es que es el respeto. Porque Claro. muchas veces como mujer, ¿verdad? Que tengas tu Facebook, ¿verdad? Estés guapetona y ahí estén los hermanitos ahí poniéndote cosas sabiendo que estás casada, pero tú contestándoles. O sea, yo sí veo que Exacto. alguien me pone ahí algo que no, pues yo lo bloqueo. Pues sí. Pero muchas veces como dices, pues a lo mejor le contesto y no tiene nada que ver porque el respeto y que aquí, que allá, pero no, el enemigo es astuto y siempre va a buscar la forma, o como hombre, entonces, puedes tú a lo mejor buscar ahí es que en donde quiera vas a poder ser infiel, ¿verdad? La Biblia dice Sí. que hasta con la mirada, Sí, sí. como dices tú, ¿verdad? Ahorita diciendo de la pornografía, pues estás viendo, a lo mejor tú dices, yo no estoy pecando porque estoy viendo esto, pero pues lo estás viendo, los ojos son la ventana del alma, estás contaminando tu cuerpo y estás siéndole infiel a tu esposa. ¿Por qué? Siempre lo he dicho, porque la pornografía son como las adicciones, van escalando. De rato no te va a satisfacer y vas a empezar a subirle de nivel a este tema. Entonces, como matrimonios cristianos, yo digo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, hay que orar los dos juntos, hay que respetarse, porque muchas veces puedes andar en otro lugar y se acerca un listo, ¿no? Y a ti como mujer, o hasta las, ¿no? Y hasta las mujeres son tremendas, y se te acercan y no, que cualquier cosa, no, pásame tu número para que me ministres. O sea, también hay que ser sabios en cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, hablando de un varón, ¿verdad? Ministerio. Si una mujer le pide que ore por ella, ¿verdad? Que está pasando una situación, o a lo mejor es soltera, ¿cómo le pueden hacer, ¿verdad? O qué consejo se le puede dar para que no caigan en este tipo de cosas, porque sabemos que hay hermanitas también bien tremendas. Sí, claro, mira, quiero platicar para aclarar algo que me pasó desde mi página de Facebook. Hay mucha gente que a veces manda mensaje pidiendo consejería, oración o preguntas de teología y demás. En una ocasión me mandó mensaje una pues supuesta hermana. Un mensaje normal, hermano Salo, Dios lo bendiga, esto y lo otro, me llamo tal, le puedo pedir un consejo. Pues sí, está bien. Cuando me empieza a pedir consejo tiene que ver con que me está yendo muy mal con mi esposo, la estoy pasando mal, no nos hemos visto hace tiempo y bueno, entonces hasta ahí todo iba bien. De repente yo le digo, bueno, hermana, pues mire, vamos a orar por usted, vamos a orar por él también. Le di un par de consejos con la palabra. De repente al siguiente día me manda mensaje, hermano Salomón, ayúdeme a orar, es que me siento muy sola y no tengo con quién platicar. Ya cuando las conversaciones se vuelven ya no poner la mirada en el conflicto, sino ya sobre mí, sobre yo me siento y sobre yo necesito hablar con alguien, como desahogarme. que sí, ya necesita uno ser más astuto. De repente yo ahí mi esposa y yo tenemos una regla que creo que nos ha ayudado bastante. Primero, en nuestro matrimonio nada es privado ni de uno ni otro. Ella tiene la contraseña y acceso total a mi teléfono, a todas mis conversaciones de lo que sea, sean de trabajo, ministerio, consejería, lo que sea. Incluso a las personas a las que me han pedido consejo, predicar, demás. Yo a veces les digo, hermano, esto lo va a saber mi esposa, es algún inconveniente. Aunque sean de carácter privado, puede mucha gente no estar de acuerdo, porque no, mano, ¿qué pasó? Pues yo te lo pregunto a ti. Pero nosotros hicimos ese acuerdo para proteger nuestro matrimonio. Ella también lo cumple. Ella al momento que quiere, ella toma mi teléfono y lo mira, yo al momento que quiero el de ella y demás. Resulta que cuando yo recibo ese mensaje le digo, oye flaca, ¿sabes qué? Pues mira, ya vio la conversación y ella dijo, bueno, pues habla con ella, está bien. Al siguiente día ya me dice, hermano Salomón, me siento muy, muy a gusto, ¿cómo platico con usted? Le puedo mandar una foto mía.
Ya fue cuando le dije, hermana, pues discúlpeme, creo como que no tiene caso. Y otra vez, todo, mi amor, mira. Entonces ella fue cuando me dijo, mira, tú entiendes que ya, eso no es una consejería. Exacto. Entonces yo lo que hice fue que le mandé mensaje, hermana, voy a orar por usted, etcétera. Pues cortar eso con mucho respeto. Uh-huh. Y ya, o sea, definitivamente ya ni leer sus mensajes ni nada. Yo creo que hay consejos prácticos que nos van a ayudar a salvar la vida matrimonial. A veces pensamos que todo es orar y andar en el fuego, y sí, claro, hay que orar, hay que estar llenos del Espíritu, pero hay muchas personas, como luego dice el meme, ¿no? Que hablan en lenguas el domingo, pero toda la semana chismean en español. Entonces, en el matrimonio pasa igual. Debe de haber hábitos, conductas, acuerdos que nos ayuden a vencer todo esto. El matrimonio no es nada más oración. El matrimonio es lo que pasa en la casa cuando se acabó el culto. Sí. Lo que pasa en el día, en la noche, y cuando él se queda solo en casa o cuando ella se queda sola en casa. Un consejo puede ser ese. Yo creo que todo lo que se oculta tiene de dos. O hay morbo en eso y por eso se oculta, o hay culpa. Yo no creo en un matrimonio donde esto sea privado mío y esto no te corresponde saberlo y esto mío, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el matrimonio es que los dos nos hacemos uno. Lo primero que dice Génesis 2:24 del matrimonio es te unirás a tu mujer, y cuando tú estudias esa idea, es la palabra davak en hebreo, unirse, es una palabra que no se utiliza para lo material, es una palabra que se utiliza para lo del alma. Prácticamente Génesis dice, se unirán las almas. Entonces desde ahí yo no tengo nada en mi interior, pensamientos, sentimientos, nada que yo no deba compartir con mi esposa y ella conmigo. Por otro lado, la Biblia dice, y serán una sola carne. O sea, una cosa es unirnos en el alma, pensamientos, emociones, y otra cosa es ser uno. Cuando vamos a las conferencias del matrimonio, le decimos, hermano, ¿por qué si en la noche llega el momento en el que usted quiere total apertura y total transparencia, pero por qué a la hora del teléfono? Porque ahí sí esto es mío y tú el tuyo. ¿Me explico? Uno debe entender que aún aquello que pudiera parecer trivial, los pequeños detalles son los que o destruyen o fortalecen el matrimonio. Yo creo que nuestras esposas deben de tener total acceso a lo nuestro. Todo, a nuestra economía, a nuestro tiempo, a nuestros amigos, a nuestros dispositivos, a todo. Otro consejo que yo daría es, puede sonar muy drástico, hay gente que no está de acuerdo, pero mi esposa y yo cuando éramos novios hicimos el acuerdo de que yo como varón, yo no voy a tener amigas mujeres. Claro que se puede dar una amistad, yo no estoy diciendo que no se pueda, pero decidimos para evitar problemas irnos como que a ese punto quizá muy radical. Y que ella como mujer, ella no se va a permitir amigos varones. Cuando se dé el caso, cuidamos que eso se dé, pero en parejas. Exacto. O sea, sabes que te llevas bien con el hermano, te invitó que a predicar, que a lo que sea, a hablar contigo, está bien, pero él viene con su esposa y nosotros juntos. ¿Me explico? Esto puede sonar radical, pero mira, ha pasado algo. En varias conferencias que hemos dado para matrimonios, les hemos platicado esto y hemos visto que hace caras la gente, como que no, como que exagerados. Es que ahorita ya es toxicidad, ¿no? O sea, ya lo toman así como que, tú quieres ver mi teléfono, eres tóxica. Ándale. Yo quiero que veas el tuyo, no, pues que ocultas. Pero pues yo digo que cuando haces esto, aquí pónganle oído, varones. Sí. Cuando tú dejas tu teléfono, por ejemplo, aquí, y yo lo puedo agarrar, pues es que eso a mí me va a dar confianza de que todo bien. Al contrario de que si yo lo quiero agarrar y tú, no te metas con mi privacidad. Es como lo decimos, aquí ya eres uno solo, ¿verdad? Claro. Y no caer también en lo toxicote, ¿no? En lo de decir, no, pues ahí. Yo quiero estar viendo día y noche qué estás haciendo. Porque muchas veces estamos en un tema de ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposo, que pues es el director de aquí, ¿verdad? Y pues él habla pues con hermanos, hermanas, pero no va a estar yo, ¿y qué estás hablando? ¿Y con qué le estás diciendo? ¿Y qué le estás contestando?
O sea, no, tampoco tenemos que caer en eso de ser tan, es Tan que no, tóxicos. sí, tan apresivos, o sea, de que, oye, me asfixias, pues déjame de perdida aquí dar consejos. Entonces, eso, bueno, pues yo ya tengo voy a cumplir 13 años de casada con mi esposo, y nosotros nos tenemos la confianza de que, pues pues yo no, la verdad, yo no lo hago eso. A mí no me gusta revisar teléfono ni nada, pero eso es algo como, como un acuerdo, ¿no? Que nos ha funcionado también como pareja, a lo contrario de ustedes, que ustedes sí se quieren, bueno, no es que sí se quieran, ¿verdad? Es que es el acuerdo que tienen ustedes de estarse viendo todo. Sí. Y está bien. Entonces, muchas veces es estar de acuerdo en que si yo y mi esposo a lo mejor no nos gusta, no es que no nos guste, ¿verdad? Sino que no vemos la necesidad de revisarnos porque nos tenemos la confianza y estamos bien con ello. Sí, exacto. A ustedes de que están de acuerdo en que sí. Entonces es como que estén de acuerdo como pareja. Pero ya cuando están mal es cuando el esposo dice, no, mi celular ni me lo toques, ni me lo revises. Sí, claro. O que están en el grupo pues de sus compas, ¿no? Y se mandan cosas que no, y no digan que no, porque sí es cierto, porque hay hermanitas que nos han platicado, que se mandan cosas que no, y tú eres parte de eso, y a la luz de la palabra, pues el Señor nos exhorta a eso, a que no seamos parte de lo que, de la amistad con el mundo, es enemistad con Dios, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ser como ellos, nosotros tenemos que dar testimonio, porque si dices, pues es que no en todos lados vamos a ser así, tan espiritual, no, pero pues es el respeto, primero que nada el testimonio que das tú, como hombre y como mujer, y el respeto que le das a tu esposo y a tu esposa, en donde quiera que andes. Yo le digo a mi esposo, yo puedo ir al gimnasio y a mí se me acerca un hombre, ¿verdad? Y me quiere sacar plática, pero o sea, ¿de qué vamos a hablar? De que si te paso la mancuerna, ok, ya está y vámonos. Y a lo mejor uno puede verse pues sangrona, ¿verdad? O algo, pero uno sabe el enemigo que tenemos y a veces el hombre cómo se lo toma, de que, no, esta qué platicadora y está casada y ya sabemos cómo es el hombre mexicano, ¿verdad? Pero bueno, ahora quiero hablar de esto que de veras que sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque muchos lo defienden, otros dicen que no están de acuerdo, otros que no están de acuerdo y unos que hay maneras espirituales de hacerlo, pero ¿por qué se permite la violencia por parte de un ministro o de un hombre o de una mujer que ya son cristianos, ¿verdad? Que son convertidos? ¿Por qué hay violencia psicológica y física en el matrimonio cristiano? Creo que tiene que ver con la mala formación que tenemos en el tema matrimonial. Mira, por ejemplo, en las iglesias, yo quiero aprovechar e instar algo. Yo creo que el problema matrimonial hoy en día, a diferencia de hace 20 años, ya no es un problema escaso. Yo creo que es tiempo de que nuestras iglesias, sobre todo por ese tipo de riesgos que se corren, como llegar a violencias, hoy en día hay una realidad. Una iglesia que hoy no establece no solamente un evento al año, sino que no establece un ministerio para matrimonios, es una iglesia local que en 5 años las va a pagar muy difícil. ¿Por qué? Porque en 5 años va a tener muchos adolescentes con serios problemas, muchos jóvenes alejados de Dios y muchos líderes que eran matrimonio aparentemente feliz, que en 5 años ya no van a servir. Yo creo que las iglesias influimos mucho. Sí. Hoy la iglesia ya no puede estar a expensas de hacer matrimonios, 1, 2, 3 eventos al año. Debe fortalecer un ministerio que así como jóvenes, niños, damas, varones, por semana, por mes, se les da un seguimiento. Debe empezar a ver eso en los matrimonios. Yo creo que es tiempo de que cada iglesia, cada ministro, haga una lista de sus ministerios. Y claro, hay ministerios de años muy bonitos, pero creo que necesitamos sobre muchos de ellos priorizar algo para matrimonios, justo por ese tipo de riesgos. El matrimonio en nuestras iglesias ya se está viendo muy destrozado. Creo yo que la iglesia influye mucho en el matrimonio, porque si nos damos cuenta, muchos realmente como matrimonios nos cerramos, por ejemplo, a ir a un psicólogo. Porque todavía se tiene el tabú de que todos los psicólogos son del diablo. Sí. Yo conozco varios psicólogos y honestamente de los 5 o 7 que conozco,
para mi perspectiva, dos, no se han dejado ir por la parte humanista, pero de que hay psicólogos buenos cristianos y buenos psicólogos muy escasos, pero sí los hay. Entonces, a veces la iglesia nos enseña que no, te estén golpeando, te estén siendo infiel, pase lo que pase, tú no puedes pedir ayuda. Y si quieres ayuda, ven y pide consejería al pastor. Pero pasa algo bien raro, hablaba con un pastor ayer de eso. Lo raro de muchos ministros es que le decimos a la gente, es que usted no tiene por qué andar pidiendo ayuda, para eso tiene un pastor. Pero cuando vienen y nos piden ayuda, no estamos. O de que ore y ayune. No podemos, exacto, como si todo se solucionara orando. Ahora, yo no estoy obviamente en contra de la oración, yo creo en la oración ferviente, yo creo que todos los días orar sin cesar debe ser cumplido, pero la Biblia nunca dice que todo se solucione con oración. Tenemos una frase muy común, que de hecho no es bíblica, que dice, la oración cambia todas las cosas. Pero si nos vamos a la palabra, hay un texto que dice, la oración del justo puede, no todo, mucho. Mucho no es todo. Ahora, la oración del justo. ¿Qué pasa si nosotros en el matrimonio, la verdad que no hemos sido nada justos? Porque yo me siento dañado, yo me siento ofendido, ya la dañé, ya la ofendí. Nuestras oraciones en ese momento no son oraciones eficaces de un justo. Y si una oración bien hecha de un justo puede mucho, no puede todo, puede mucho. O sea, hay veces en las que nuestras oraciones como matrimonio, la verdad no están logrando gran cosa. Ahora, lo que pasa en el matrimonio es muy fuerte, porque incluso Pedro dice que cuando los hombres no tratamos con delicadeza a nuestra mujer, sabemos el texto, nuestras oraciones son estorbadas. O sea, hay cosas que pasan en el matrimonio que estorban incluso en mi relación con Dios. Entonces, creo que a veces se llega incluso a fomentar la violencia, porque los ministros encerramos en pocas posibilidades y encasillamos al matrimonio a que, ¿sabes qué? Ora, pídeme consejos, si tengo tiempo te lo doy y es todo lo que te dejo hacer. Pero muchas veces lo que el matrimonio viene haciendo es clamando, orando, ayunando y aún así no ven mejora. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho, oye, es que la violencia no se te va a quitar nada más pidiéndole a Dios que lo cambie. Hay cosas que están en nuestra voluntad. Cuando se habla de carácter en la Biblia, que el carácter tiene que ver con la violencia, cuando se habla de carácter, la palabra en ningún texto nos lleva a pedirle a Dios que nos quite lo mentiroso, o a pedirle a Dios que me quite lo gastalón, o lo impuntual, o lo traicionero. No, la Biblia siempre dice, quiten de vosotros esto y esto y esto, alejen de ustedes. La orden para trabajar el carácter que nos lleva a actos violentos, la orden se nos ha dado a nosotros. No hay un solo texto en la Biblia que nos diga, pídele a Dios que te quite lo violento. No, en cambio la Biblia dice, dejen ustedes toda gritería. Entonces es bien importante, hermana, que en temas de violencia entendamos, primero, no todo es orar. Hay que orar muchísimo, pero no todo es ir a orar juntos. También hay que ver el carácter que yo me permito. Sí, porque quizás yo como la parte afectada, ¿verdad? Estando en un matrimonio y me pongo como ejemplo, yo voy a estar herida por mi esposo. Y a lo mejor ya el juntarnos a orar o algo, pues eso también va a tener un sentimiento. O sea, yo también voy a necesitar esa parte sanadora que yo sé que va a venir por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por el perdón, que eso es lo que mayormente me beneficia a mí, pero también va a tener que, pues una cuestión aquí de confianza, una cuestión aquí de una restauración, y restauración no solamente engloba en lo espiritual, sino lo que hagas también como matrimonio, como esposo, en que tú canalices eso que sientes, porque eres violento. Y también en la parte con ustedes como matrimonio, ¿verdad? Y el ir a lo mejor a pedir consejería, que te digan esas palabras de que, pues voy a estar orando por ustedes. Hay que saber que como líder espiritual no estás ayudando mucho. O muchas veces esas hermanas que sí existen y sí hay, no te salgas. O sea, ¿cómo no me voy a salir de mi casa si estoy viviendo golpes, estoy viviendo una violencia
extrema con esta persona que se dice ser cristiano, porque yo digo, donde habita el Espíritu Santo no puede haber un hombre violento. Claro. Porque como donde el Espíritu Santo está, voy a golpear a mi esposa, la voy a herir con mis palabras, con mis acciones. O sea, no me cuadra. Pero bueno, quiero leer aquí unos comentarios, ¿verdad? Porque aquí podemos durar horas. Dice Gabriel, buenas noches, Dios los bendiga. Yo no he engañado a mi esposa, pero hay una persona que se me mete por los ojos de la iglesia y siempre que tiene oportunidad me dice que le gusto, que le tengo miedo, que a ella le gustan los casados. Ay, Dios mío. Y tengo miedo porque es líder dentro de la iglesia. ¿Qué hago? No quiero que mi esposa después diga que yo soy el que la busca. Pero no les miento, he sentido tentación. ¡Qué tremendo! O sea, ¿cómo se pueden vivir este tipo de casos en la iglesia? Sabemos que sí. O sea, no estamos exentos a que este tipo de cosas, pero a ver, hermano, ¿cómo hay bueno, qué bueno que sea sincero, ¿verdad? Y que nos diga, que ha sentido tentación. Pero esto no sé si su esposa lo sabe, pero lo debe de saber, así como en tu caso, ¿verdad? Que esta hermana empezó ya a tomar otro giro ya en la conversación, y ahí es en donde tú te alejas, le cuentas a tu esposa, te alejas, y a ver usted, hermano, pues ore para que el Señor le quite esa tentación, ¿verdad? Y hablarlo a los pastores y llevarlo y que se haga un escándalo. Ya sé, ¿verdad? Para que, o sea, como una persona así, porque también está mal la persona que está ahí, que le gustan los casados y eso, y está en la iglesia, pues ¿cómo está la onda? No, necesito una liberación allá en los montes. Es que mira, volvemos a lo que platicábamos ahorita. A veces pensamos que no, pero la iglesia tiene mucha influencia en los matrimonios. O los tiene descuidados o los está formando. Entonces, por ejemplo, yo noto algunas cosas. Primero, no sé si leí bien, si hay manera de volverlo a leer, si esta persona comentó que esta persona que se le insinúa... de la iglesia es líder. O sea, para empezar, desde ahí lo digo con mucho amor y con mucho respeto, porque creo que todos los pastores cometemos errores. Uno tiene que, como pastor, tener estándares muy altos para el liderazgo. Un error que uno comete es pensar que yo pongo un líder y no pasa nada. No, tú pones un líder que está impactando o adolescentes, o jóvenes, o matrimonios, o gente nueva, o X. Entonces, yo encuentro en este caso que desde la parte del liderazgo creo que se debiera de cuidar todavía un poquito más a quienes se tiene. ¿Cómo cuida un pastor esa parte? Pues uno lo cuida dándole un seguimiento a las personas. Es un caso muy difícil, pero lo que yo sí creo, como lo dice la Biblia, es cuando Pablo aconseja a Timoteo sobre este tipo de situaciones, le dice, primero, habla a solas con la persona. Segundo, si la persona persiste en su pecado, habla con un par de testigos. O sea, después de que hayas ido con tu pareja, sí, ve con esa persona y ya si entonces no, ahora sí sabe que pastor, tal día acabando el culto necesito que nos quedemos con esta persona, hay algo que hablar. Exacto. Porque honestamente, si él no encara la situación con su pastor y si no la encara con la persona de frente, porque ese es otro error que a veces los pastores cometemos, todo queremos tratar en individual, no, hay cosas que se encaran de frente o no se solucionan. Entonces yo creo que él debería, primero, que la esposa esté enterada de todo, que hablen juntos con la persona, si no, luego con testigos, y si no, pues ya hay que acudir a la parte pastoral. Pues sí, así, hágale usted como José, que él huyó, le corrió. Claro. Y es que muchas veces eso nos puede decir a nosotros, ok, yo mejor le corro, le huyo, pero también que su esposa esté enterada y luego los dos juntos vayan con esta persona, ¿verdad? Decirle, a ver, ¿qué onda que traes? Sí, sí. Y ya, pues, bueno, mejor con los pastores, ¿verdad? Porque en peligro y ahí se ponga difícil la cosa. Sí, sí pasa. Bueno, dice aquí Brenda Rodríguez, mi esposo me fue infiel, no entendí nunca por qué y nadie me ha podido dar una explicación. Dice, fui buena esposa, pero todo pasó dentro de la congregación con la líder de damas y eso me dolió porque ella no rompía un plato y cuando pasó se hizo un problemón enorme. Claro, era casada, yo me alejé de esa iglesia y jamás volví, pero
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Aún me siento consternada. Wow. Este tipo de cosas pasan y Jesús lo respondió por la dureza de nuestro corazón. Hermana Brenda, primero pues nos vamos a llevar en oración su caso. De hecho, por eso se quedan este tipo de conversaciones, de comentarios. Pero segundo, recuerde que cualquier cosa que nos haga el hombre no es razón para alejarse ni de Dios ni de la iglesia. Si usted no se está congregando, busque una iglesia local. Una recomendación sería: vaya a una iglesia donde nadie la conozca, restáurese, tenga un tiempo para usted antes de servir, trabaje en el perdón hacia el varón, pero sepa usted que no pasó porque Dios falló, no pasó porque la iglesia falló. Si un miembro de la iglesia lo hizo, eso no nos representa a toda la iglesia. Exacto. Entonces, hermana, sane su corazón. Yo sé que sin duda esta radio está para ayudarle de alguna manera. Usted puede seguir contactando también personalmente. Su servidor, estoy para ayudarle al lado de mi esposa. Y bueno, pues sepa usted que esto es un proceso difícil, pero lo que sí me gustaría por tiempo aclarar es ni Dios ni la iglesia tienen la culpa. Eso fue decisión del varón. Sí, exacto. Debemos de saber que el que pasen las cosas dentro de la congregación, a veces nuestros pastores, ¿verdad?, no van a tener el control total de todos nosotros, ¿verdad?, ni de nuestras emociones, ni de lo que interiormente tenemos, ¿verdad? Es muy difícil entender y creer que este tipo de situaciones se den dentro de la iglesia, pero tenemos que estar saber que somos seres humanos y que los seres humanos conformamos la iglesia. Claro, ¿sí? Sí. Entonces, el mayor error de algunos o algunas es creer que Dios está en el asunto. Claro que Dios no está en el asunto. Fue culpa de Dios. Dios es santo. Lo que pasa es que los seres humanos son los que le fallan a Dios en sus acciones, en sus palabras, en las intenciones de su corazón. Entonces, Brenda Rodríguez, el mayor regalo que se puede dar es volver a Él, y Él te va a dar el entendimiento, ¿sí? Te va a hablar a tu corazón, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos quiere restaurar, un Dios que nos quiere dar ese amor, pero no es la salida alejarnos de Él por lo que algunas otras personas nos hacen, ¿verdad? Es muy doloroso, pero también tenemos que ser conscientes que dentro de la iglesia vamos a vivir muchísimas cosas y tenemos que estar bien fuertes mentalmente y físicamente, de todo, para poder entender que la iglesia está conformada de hombres y mujeres que fallan constantemente, pero Dios no falla. Y ahí es en donde el mayor regalo que nos podemos dar es perdonar, primero que nada, ¿verdad? Y aceptar esa restauración de Dios. Dios puede hacer tantas cosas. Entonces, sí, ese es nuestro consejo, ¿verdad? Dice Raúl Portillo: soy cristiano, pero me he dado cuenta, hermano Salomón, que dentro de la iglesia, si se lo permitimos al diablo, es astuto y sabe por dónde llegar. Mi hermana en carne cayó en adulterio por tanto y tanto, que un hermano se le insinuaba y ella llegó al momento que cayó. Es triste porque pues se divorció, pero qué triste, necesitamos buscar más de Dios. Sí, algo que me llama la atención aquí, que es bueno resaltar, la palabra nos enseña que toda tentación que llega a nuestra vida llega también con la puerta de salida. Sí, cierto. Todos cuando pecamos voluntariamente. Cuando alguien cae, no cae de la noche a la mañana, al menos no en pecados matrimoniales. No es algo como que, de repente de la nada ya caí. No, todo pecado en contra del matrimonio y de Dios es un pecado progresivo. ¿Por qué? Justamente porque uno, desde que empieza el problema, no lo corta de raíz. No lo corta acudiendo, pidiendo ayuda, no lo corta acercándose con la pareja, asincerándose. Es bien importante que entendamos que incluso dentro de la iglesia la Biblia dice: crece el trigo y la cizaña. Y uno tiene que cuidar mucho eso y cortar de raíz los problemas. Necesitamos orar, y vamos a estar orando por cada uno de ellos, pero también entender
que cuando uno cae no es porque Dios quiso, sino porque uno no se cuidó. Y si alguno de los que nos están comentando quisieran como que más a fondo, ¿no?, ese asunto de cómo cuidarme si yo estoy batallando con esto, pues pueden seguir contactándonos. Y yo sé que este canal y esta radio está abierta para ayudarles a cada uno. Claro que sí. No, pues porque este tipo de situaciones, pues sí, es triste y es lamentable, pero lo volvemos a decir, vivimos en la iglesia pues son seres humanos, ¿verdad? Por algo Dios nos dejó la historia como la de David, que sabemos que Claro. David cayó en el adulterio, ¿verdad? ¿Y qué conllevó ese pecado? Pues también ahí vemos que también hubo repercusiones, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, que podemos entender un poquito de esto. Pues David también, cuando pasó por este pecado, también se encontraba pues sin nada que hacer, ¿verdad? Sí, También exacto. hay que cuidar esas cosas, es que son muchas cosas, ¿verdad?, que quisiéramos tocar, ¿verdad?, pero por causa de tiempo, pues. Sí. Dice, Alfredo, ¿qué consejo pueden darme en mi trabajo? Me acosa una mujer, se oye raro, pero soy casado y no quiero regarla, pero es diario, 9 horas al día estar con esta persona, ¿qué hago?, dice Alfredo. Saludos desde Venezuela, Alfredo. Pues a mí me llama la atención, hermana, que la Biblia a los hijos de Dios no nos dice que le huyamos al diablo, no nos dice que le huyamos a los demonios, al mundo, no, a todo le tenemos que hacer frente con excepción de una cosa. La única cosa que la Biblia nos dice que huyamos es de la tentación. Puede sonar drástico, pero si es así de drástica la situación de que 9 horas todos los días este varón se vea tentado a ese pecado, tiene que tomar medidas drásticas. Uno, pedir a Dios que se encargue de esa mujer y que él, como hijo de Dios, hable con el Padre Celestial y le diga: Señor, ayúdame y encárgate de esta persona. Dios puede hacer que ese tipo de personas se vayan de nuestra vida. O segundo, si usted considera que ya su tentación ya está siendo fuerte y usted está dando pasos, quiera o no quiera, para ceder, creo que tan drástica es la situación, tan drástica tiene que ser la decisión. Quizá por su matrimonio sea lo mejor buscar otro lugar de trabajo. Puede sonar muy difícil, yo no estoy en esa situación, pero yo creo que cada matrimonio hemos estado en otras situaciones donde hay que tomar medidas drásticas. Así que póngale un tiempo a Dios corto, de un par de semanas. Dios en un día puede hacer un milagro y se puede encargar de la gente. Póngale un tiempo al Señor: Señor, si aquí a tantos días tú no te encargas de que esta persona se vaya, yo voy a tener que salir de este lugar. Y en pro del matrimonio, Dios se va a encargar y va a suplir y se va a encargar de abrir otra puerta. Sí, es bien tremendo el pecado del adulterio. También como hombres y mujeres de forma individual deberíamos de enriquecernos mucho en este tema, ¿verdad? Hay Sí. muchísimas, ahorita que tenemos las redes sociales, YouTube y todo, tú te metes a YouTube y miras todo lo que engloba, ¿verdad?, este tema espiritual, como es el adulterio y la fornicación y todo esto. Te puedes dar cuenta, es un pecado contra Dios. Claro. Es el único pecado contra Dios. Entonces hay que estudiar todo eso y que eso también te mantenga alerta y alejado, que el propósito del enemigo siempre va a ser en contra del matrimonio. Sí. Porque sabe que mientras derriba al matrimonio, todo lo demás se va a ir. Entonces, tú como hombre eres cabeza de tu hogar. Entonces, por eso el hombre es mayormente atacado. Y la mujer, el enemigo la puede usar porque ella es tierra fértil para ser usada por el enemigo para poder venir a ti e insistirte. Aunque sea 9, 10, 20 horas, hasta ahí en tu lugar, en tu escritorio, no sé, ora y di: Señor, aleja a esta mujer de mí. Yo quiero honrarte a ti primero que nada, a mi esposa. Y empezar a hacer esa oración. La oración puede mucho y tiene poder. Claro. Y como decía aquí mi hermano, ¿verdad? Si ya llega un momento donde ya las cosas salen de control, pues ya tomar la decisión de que, órale, pues mejor me voy. Porque esta mujer nomás no. Dice Flor, desde Comitán, Chiapas. Saludos, hermana Pame, qué gusto verle, el tema excelente, como siempre le bendigo. Saludos a mi hermana Flor, ella fan de aquí de Chequina hasta Chiapas.
Dice Yajaira, mi esposo me es infiel y mi suegra, su familia dicen que debo estar con él, aunque pase lo que pase, porque soy cristiana. ¿Es correcto aguantar tanto? Pues es una pregunta muy difícil y creo que aquí, sobre todo si hay ministros y si hay gente ya de años en el Evangelio, yo creo que en esta pregunta se dividen opiniones. Yo soy de la opinión de que a la interpretación de la Biblia hay ciertos casos en los que Jesús, por dureza del corazón, por lo que haya sido, Pablo y Pedro hablan acerca de motivo o permiso para dejar a una persona. Y yo entiendo, puedo estar equivocado, y yo sé que muchos van a estar en contra de mi opinión y muchos van a estar a favor, pero yo entiendo que la Biblia enseña que cuando una persona persiste voluntariamente, intencionalmente en la infidelidad, la Biblia da exclusivamente por ese tipo de cosas permiso para que se pueda separar. Creo yo que quien puede dar en todo este tema el consejo más óptimo es el pastor de esa persona. Pero bueno, ya que estamos en un espacio abierto, público, creo que esa sería mi perspectiva. Ahora sería algo que, como todo, hay que ver las dos versiones en el buen sentido, pero si es así tal cual él lo cuenta, creo o entiendo que la Biblia da permiso, si es algo constante de que haya una separación. Aparte, la opinión de la familia obviamente va a ser la más conveniente de la persona que no es la afectada. Sí, claro. O sea, ellos van a hablar desde defendiendo a la persona, pero no, te apuesto que si tú le platicas a tu familia va a decir déjalo, Sí, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo vas a estar con una persona que te está faltando al respeto, ¿verdad? Y que te está haciendo tanto daño y persiste en su pecado, no hay arrepentimiento? Huye de ahí, ¿verdad? En pocas palabras. Sí. Pero bueno, dice Sofía, cierto, hay veces que los pastores ni tienen el discernimiento de poner un líder de verdad que tenga buen testimonio. O oremos por nuestros hermanos en Cristo. Exactamente. Antes, yo me acuerdo que cuando yo entré hace como más de 10 años, y yo y mi esposo fuimos parte de la alabanza de una iglesia, el pastor cuidaba celosamente la gente que le servía en el altar, no cualquiera. Y ahora hemos descuidado tanto que por no quedarme sin un guitarrista, Exacto, que tiene que vaya y se vaya a un antro el domingo y estar tocando en el antro el sábado y el domingo estar en el altar. Entonces estamos de verdad pisoteando la gracia y la misericordia de Dios al tener gente en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y no tener la diligencia de poder ver a quién estoy poniendo como líder, a quién está siendo parte de mi liderazgo en mi iglesia. Debes de cuidar celosamente tu altar, porque muchas veces, ¿por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay un mover? ¿Estás cuidando? Sí. ¿Estás cuidando realmente? Porque sí sabes, ahorita en las redes sociales son tan descarados los de la alabanza, que ya hasta se les hace fácil pistear y todo, y estar al día siguiente en la iglesia como si nada. Entonces, pues lo hemos visto. O que tatuar, ya la iglesia está tan liberal, de verdad, ya no hay santidad, ya el pecado lo ven como nada, ya lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, que estas cosas están pasando. Así es. No puede ser posible. Ahora, Quédate sin nadie, pero de verdad, que Dios esté en tu iglesia. Haz una limpia. Sí, es muy requerido. Ahora, todo matrimonio damos señales cuando somos analíticos, observadores. Los matrimonios le damos señales a los demás de qué áreas de nuestro matrimonio están bien o están mal. En lo que platicamos, en cómo nos hablamos entre nosotros, hasta cómo entramos o salimos por una puerta. Yo creo que un ministro debe cuidar mucho esas señales en los matrimonios cuando hay líderes casados. Por ejemplo, es fácil detectar cuando un varón casado está batallando con la tentación sexual.
en lo que platica, en la manera en la que abraza a las jovencitas, en la manera en la que muchas Las cosas. ve. Entonces, desde ahí, si a esos líderes no se les pone atención y se les aborda, a veces nosotros propiciamos por ignorancia que pasen todo ese tipo de cosas. Y hay algo bien importante: toda necesidad que no es suplida en el matrimonio, como hay un pacto, como hay un acuerdo de exclusividad entre el hombre y la mujer, hay de dos. Toda necesidad que no es suplida por mi esposa o por mí en el matrimonio, o hay que vivir con la frustración de que la otra persona no está supliendo eso que yo necesito, o definitivamente la otra puerta es: no hay una manera moral de suplir esas necesidades. O sea, o hay frustración o hay inmoralidad. Sí. O definitivamente, pues, o sea, uno tiene que entender eso. Y sí, hay que cuidar mucho a los líderes, aunque este tema no es de líderes, pero es que el tema de los líderes que han dado mal testimonio en el matrimonio es un tema muy común, lamentablemente. Y a veces como está la cabeza, está la cola. Dice Alberto Valdés: saludos desde Venezuela, tremendo, las obras de Satanás y nosotros caemos, por cierto, en nuestra carne, Dios les bendiga. Pues sí. Dice Guadalupe: soy sincera, quiero consejo, hay un hermano que no se me sale de mi cabeza, ambos somos casados, he tenido sueños con él, fantasías, sé que estoy súper mal, pero ya le he dicho a Dios lo saque de mí y vuelve eso. Esos pensamientos que sé que no son de Dios para nada, que me aconsejan, soy de Chihuahua. Pues esos pensamientos también son fortalezas que se están levantando en contra tuya. Es que de verdad que hay que entender que hay cosas. Esto es fácil. Yo veo ahí al enemigo queriéndote destruir. Al pan, al vino, ¿verdad? Ahorita aquí mi hermano le va a dar el consejo, pero dicen, no sales de mi cabeza. Esto es una fortaleza que de verdad hay que vencer. Es que de verdad que nuestra búsqueda hacia Dios, y es que insisto mucho en esto porque es algo muy real, cuando tú tienes una relación con Dios, va a ser difícil que, o sea, dice la palabra, va, que sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿sí? Entonces hay que meternos con Dios a tal grado de someter estos pensamientos, de que si esta persona, ¿verdad? Ambos son casados, desde ahí ya le estás fallando a tu esposo, porque tú estás permitiendo que esos pensamientos, ¿verdad? Ya los estés trayendo a tu alma y en cualquier momento lo vas a materializar. Pero acuérdate que tenemos un Dios todopoderoso que ve las intenciones del corazón, ve los pensamientos, y desde ahí le estás fallando a Dios. Entonces, mi consejo es: busca a Dios a tal grado de veras que hasta ayuna, ora, intercede, que Dios te haga libre de él, porque bueno, sabemos que va a haber luchas, pruebas, de todo, ¿verdad? Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y aquí sigue mandando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Okay, ahorita está aquí en la mente, ahora ya se está viniendo en sueños, ¿verdad? Y después, ¿qué va a hacer? Estás muy a tiempo de no seguirle fallando a tu esposo, a tu matrimonio, y de saber y entender que estás afectando no solamente a ti. Eres uno solo con tu esposo, lo estás afectando también a él. Sí, claro. Se me vienen a la mente dos consejos muy importantes. Algo que hemos notado mi esposa y yo en el tema de consejería matrimonial, es que la mayoría de los matrimonios quieren ser escuchados, pero no quieren llevar un proceso de restauración. ¿En qué sentido? La mayoría de los matrimonios, o bueno, no solo los matrimonios, cualquier persona que pide consejería, nos pasa mucho que llegan una vez, se desahogan, y como ya se sienten poco mejor emocionalmente, piensan que ya lo van a vencer. Y no, yo aconsejaría que le den un seguimiento, todos los que nos están viendo, escuchando, un seguimiento a su situación con una pareja de matrimonio que esté al pendiente. ¿Qué es un seguimiento? Que si tú vienes hoy y me platicas que estás luchando con esto, haya alguien que mañana te mande un mensaje: hermano, ¿ya oraste?
ya oré por ti. Oye, tú me platicaste que a las 12 sales a la comida en el trabajo y es cuando miras a esta persona. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás comiendo solo? ¿Cómo te sientes? ¿Me explico? Ese seguimiento creo que cada uno de los que nos escuchan lo necesitan. De hecho es bíblico. La mentoría es bíblica, no solo la consejería. El segundo consejo que yo le daría a esta persona es hábitos. Hay que cambiar los hábitos. Por ejemplo, fortalezca su comunicación con su pareja. Trate de lograr una transparencia. Si no se atreve a decirle tal cual, sabes que estoy teniendo sueños con esta persona, me veo muy tentado. Quizá no se atreve por ciertas situaciones. Sí, porque a lo mejor la reacción del esposo, ¿no? Sí, puede ser la incorrecta. Lo que hay que hacer es, antes de llegar a esa confesión, porque la Biblia nos habla de una confesión para ser sanados del alma en Santiago. Antes de eso yo diría hábitos. Bloquea a esa persona de redes, no le hable si la mira en cierto lugar, y el hábito de la comunicación con su pareja. Empieza a tener más pláticas con su pareja. Utiliza tu alma más tiempo con tu pareja. Exactamente. Y como lo comentaba ahorita mi hermano, ¿verdad? El Señor juntamente con la tentación te va a dar la salida. Claro. O sea, el Señor sabe que vas a ser tentado si Él fue tentado. Sí, así es. Entonces, obviamente va a haber tentación, obviamente se te van a presentar, el enemigo sabe por dónde darte. Él no te va a traer algo que sabe que no te va a mover o que no te va a gustar. Precisamente te va a traer un hombre como te gusta o como no lo tienes en casa. O sea, decir, pues está mejor que mi esposo, es mejor, es atento, es esto, es aquello. Por eso es la comunicación, para que tu esposo sepa que hay lugar, que hay algo en ti, hay necesidades en ti, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces como matrimonio tienen tantos años que hay cosas que se van deteriorando, ¿verdad? De alguna u otra forma la comunicación o muchos temas se pueden englobar aquí, ¿verdad? Pero es muy importante la comunicación, en que me digas, oye, pues sabes que no, a lo mejor y estoy teniendo este tipo de sueños, ¿verdad? O este tipo de tentación porque yo siento que a ti te falta, o sea, de que tú tienes que, en las áreas que tú sientas esa necesidad, externársela a tu esposo y entre los dos hasta ir a un, pues a lo mejor un psicólogo, ¿verdad? O allá en tu iglesia, líder de matrimonios o algo, platiquen las cosas, tengan una red de apoyo, ¿verdad? Muchas veces, ay no, ¿cómo vas a ver líder, ¿verdad? O sí, algo, sí, pero sí. Muchas veces sí tienes que tener eso y como te lo decimos, llevarlo al Señor y Él te va a dar la salida a todo eso que se te está presentando, ¿verdad? Y bueno, ya mero nos vamos a decir, ahorita me van a... Pero bueno, dice Alejandra Torres, yo me decepcioné del matrimonio, me fallaron, ya son 7 años soltera, pero ahorita con todo lo que están diciendo, ¿creen que exista realmente alguien que no te falle o que sea leal? Pues Dice, saludos desde Dallas, Texas, los veo por Roku. Saludos a todos los que están en Roku, Dios los bendiga. Sí, claro, saludos a todos los que nos sintonizan. Yo noto en Alejandra una situación en su alma. La noto por la manera en la que nos escribe, la manera en la que nos pregunta, que ella ya no se ve con posibilidades en esa área. Lo primero antes de pensar en alguien más es que sea restaurada. Exacto. Que sea restaurada por medio del Espíritu Santo, por medio de consejo, por medio de una mentoría personal. Después de eso va a llegar el momento en el que, vencida la decepción, vencida el dolor y la traición en el interior, ahora sí ya vamos a poder ver todo un panorama de posibilidades. Exacto. Entendiendo que todos los hombres y mujeres vamos a fallar, pero hay errores y hay rebeldías, son cosas distintas. Hay caídas y ahí yo me tiro de panza, ¿no? Entonces, lo primero que yo le recomendaría a ella es, vamos a enfocarnos primero en la sanidad de su alma, desde la perspectiva de parte de Dios, y después de eso creo que se puede empezar a orar, Señor, muéstrame qué es lo que sigue. Sí, porque no vas a llevar esa herida o las cosas que te hicieron a otra persona, que a lo mejor sí tienes las mejores intenciones de estar contigo, de hacerte feliz, de que tengas una posibilidad, ¿verdad?, de volver a amar y de estar bien,
porque tú vas con esa herida y te vas imaginando que todos son iguales y a lo mejor, pues ahorita estamos hablando de este tema, obviamente se da y pues por eso a lo mejor tú estás escuchando ahorita, ¿verdad? Todo lo que se da y se da y se da, pero pues en la oración, ¿verdad? A mí me encanta los matrimonios que siempre dicen, yo oré, esperé en Dios y Dios me dio a la mujer y al hombre que yo necesitaba. Sí, Dios claro. no te va a dar algo que te lastime, Dios no te va a dar algo que te haga infeliz. La cuestión es que ores y esperes, porque somos muy apresurados. Muchas veces elegimos mal porque no sabemos esperar. Pero bueno, Sí, así es. ya nos tenemos que ir, pero bueno, yo sé que hay aquí muchas preguntas y de verdad quisiéramos quedarnos 20 horas, ¿verdad? Pero nos van a colgar. Aquí por último dice Carla Hernández, toda necesidad que no es suplida en el matrimonio tiende a buscar saciarse en otra persona. Es por eso que ocurren tantos actos de inmoralidad en muchos matrimonios. Por eso es importante conocer de manera precisa las necesidades de nuestra pareja. El Señor nos ayude. Sí, es cierto. Es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Pero pues bueno, ya quisiéramos decir muchas cosas, no sé, algo que quieras añadir. No, pues únicamente recordar que sí tenemos esperanza en Cristo. Sea cual sea la profundidad del pecado, de lo destruido, del matrimonio, de aquellos que nos están viendo, no importa el nivel en lo que nos encontremos, en qué caída, en qué situación, en qué dolor, tenemos esperanza en Cristo. Claro. Solamente en Dios, que es el creador del matrimonio y que es quien instituyó el matrimonio, lo diseñó, solamente Él nos va a poder ayudar a sanar un matrimonio de manera plena. La psicología, la medicina, la consejería, cualquier otra cosa tiene sus límites y puede empujar un poquito, pero si Dios creó el matrimonio, solamente Él es capaz de restaurarlo plenamente. A cada uno de los que nos están viendo, pues nos ponemos, ¿verdad?, como radio y su servidor de manera personal, pues a disposición. Si gustan oración, consejería, puede llamar aquí a la radio, puede contactarnos. También aquí con el hermano que dé sus redes sociales, su número. Si ustedes necesitan mayor información, pues bueno, aquí quede en este espacio, ¿verdad? Sí, claro, pues ustedes pueden buscarme en mi página de Facebook como Salomón Hernández, o si lo buscan con arroba, pues es arroba Pastor Salomón Hernández. Mi número de teléfono 656-287-9093, 656-287-9093. Sí le quisiera decir que si usted se congrega en una iglesia, hable con su pastor, ¿verdad?, antes de acercarse con su servidor, para guardar esa ética entre pastores. Yo entiendo que a veces hay situaciones donde quizá con el pastor no hay la confianza de decirle, hermano, mire, estoy pidiendo consejo por otro lado. Si puede hacerlo, le pido que lo haga. Y si por alguna manera no puede hacerlo, honestamente sería un caso que tendríamos que tratar muy particular. Sí. Usted puede contactarme y platicamos de qué manera podemos dar un seguimiento sin deshonrar pues la figura pastoral que usted tiene sobre usted. Sí. Y bueno, mando saludos a los amigos, la familia que nos ha estado sintonizando, a mi esposa Carla, fue la que comentó ahorita. Okay. Carla Hernández, a Salo, a Eunice, mis chaparritos, mis hijos, a buenos amigos que están viendo por ahí. No quisiera decir nombres, aunque ahorita se me enojan, pero es que hay varios amigos por ahí viendo. A cada uno los amo mucho, los aprecio. A mi pastor Víctor, que desde Colombia, mi pastor Anderson, que desde Venezuela, ellos me pastorean, me mentorean. Un abrazo. A IMEC, ¿verdad?, a la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo en el Mundo, un abrazo. Y a cada uno de ustedes que nos sintonizan, consiervos, hermanos, amigos que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, un abrazo, con mucho cariño. Y bueno, pues vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Hermana Pame, gracias por este espacio, por la oportunidad. Me siento muy privilegiado y bueno, yo lo disfruté muchísimo.
Sí, Muchas claro. gracias. Un saludo también a José Luis García, dice la primera vez que nos escuchan, saludos desde Ciudad de México. Bueno, pues hermano, pues síganos aquí en la página de Facebook, ¿verdad? Para que siga viendo el contenido que tenemos. Y pues bueno, muchas gracias, ahora sí se nos fue el tiempo, ¿verdad? Demasiado. Pero bueno, pues yo sé que fue de mucha bendición, ¿verdad? Este tema, yo ya sabía que iba a ser de demasiada bendición y de hecho yo buscaba ya esta área matrimonial porque sé que hay demasiada necesidad y también demasiada desinformación. Esperamos tener otro espacio, ¿verdad? Para poder seguir con muchas dudas que se tienen. Así que, pues bueno, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo jueves con un nuevo invitado. Así que nos vemos, bye. Dios les bendiga. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego. Aún recuerdo aquel momento en el que te conocí.